Mira, la otra vez, como estábamos hablando de fantasmas y apariciones demoníacas, hay que recalcar que aquí en el Perú existen muchos lugares donde hay casas embrujadas, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de la Quinta Jeren, del Museo Real Felipe, de Casa Museo Real Felipe, inclusive el mismo cementerio, el Presbítero Maestro, donde se hacen recorridos turísticos ahora, donde yo creo que ya no está tan embrujada como antes por toda la cantidad de gente que va, pero justamente el tema que vamos a tratar hoy día son lugares que ya han perdido la pureza, lugares en que se ha transformado, las casas se han transformado ya en una verdadera pesadilla. No sé, de repente, muy aparte de que hay casas ya también, así como tú dices, ¿no? Casos ya conocidos, habrán también otros casos de casas o lugares donde, por ejemplo, hacen departamentos y todo, y son lugares donde han sucedido cosas, ¿no? Inclusive sé que a veces cuando tú vas a comprar una casa o algo, la rematan porque no te dicen el por qué, pero a veces pasa porque en ese lugar donde quieren venderla, ¿no? Han sucedido Han cosas, a aparecido cosas cosas, ¿no? Y paranormales. muchas veces los vendedores prefieren ocultar esta Claro. información, obviamente para no evaluar el precio de una propiedad, Yo ¿no? una vez que ya lo compraron, Ya empieza, digamos, termina. la pesadilla para los nuevos propietarios, Igual ¿no? como en las películas que sale, pues, ¿te acuerdas de esa película que salió de los Warren? ¿Cómo se llama? El conjuro, El el conjuro. Conjuro, ya pues. Claro, las casas embrujadas también se han hecho famosas por esta saga de películas de los famosos investigadores paranormales, los Warren, que vamos a hablar un día de los Warren, porque su historia también es un poquito, está llena, si bien es cierto, está llena de cosas curiosas, está llena de varios mitos y varias falsedades Pero en base a ello. en la película, ¿se dio es al 100% real o le metieron No, sus... no, las películas son, digamos, un 99% ficción y Ah, un solo un 1% de los casos de las cosas pero reales, ¿no? había escuchado de un caso de un pata, no sé si te acordarás ahorita, de que él habló con su padre, que le habían se va a sonar feo, pero todo comenzó de que tenían su granja y su viejo tenía así pensamientos sexuales recontra maléficos. Claro, eso se llaman pensamientos intrusivos. Ya, bueno, eso. Eso Y, que son completamente normales. O sea, todas las personas tienen pensamientos intrusivos. o sea ¿Ya? que, Claro, por ejemplo, una persona puede estar tranquilo y de repente está pensando en una persona que no le cae mal y en su mente dice, pucha, este huevón, ¿cómo no se muere? O cómo no le pasa esto. Es un pensamiento intrusivo que es parte de la naturaleza de las personas, solamente que las personas, digamos, que están bien psicológicamente, saben que es un pensamiento negativo y lo reprimen, ¿no? Pero hay personas que no, o sea, que están tocadas y que no tienen esa capacidad para reprimir ese pensamiento. pero a lo que voy, no sé si has visto esa historia de los Warren que fueron a ver, se me fue el nombre, hermano, se me fue el nombre. Creo que ya sé cuál te refieres. Me parece que tiene que ver con el caso Enville, de la casa Enville, del pata que mata con una que va y mata a toda su familia con una escopeta Ya, después bueno, de es ese uno tipo de de ellos, pero pensamientos. creo que era uno más que era mucho más fuerte y que nunca lo pudieron resolver. Ahí no se me fue, se me fue. Pero Bueno, lo hay voy a buscar, lo muchos voy a casos buscar. que los Warren no han podido resolver, inclusive hay muchos casos que en los Warren no tuvieron ninguna participación, pero los pusieron en la película Para que tenga acogida. para que tenga acogida, exacto. ¿No? Pero ahora vamos a hablar de las casas embrujadas, digamos que realmente hay pruebas, hay ¿por qué no decirlo? Investigaciones serias que se han hecho, no solamente aquí, sino en el mundo, ¿no? Y también algunas historias que nos han contado por ahí algunos seguidores o historias propias, como va a ser el caso de la mía, ¿no? ¿No? Así que bueno, así empezamos. Sin respuesta. Ya, mira, hablando netamente de lugares que haya, digamos, se haya hecho una investigación formal, digamos que en las películas de los Warren, en los casos Envy, los otros casos de los casos de la bruja Bathsheba, son, digamos, casos en los que se menciona que sí hubo intervención policial, pero en realidad, si vamos a la verdad, no hubo, digamos, ninguna investigación, digamos, tan seria como se ve en las películas. Pero en el 2002, me parece que fue en el... No estoy seguro si fue en el 2002 o en el 92, la verdad, se me ha medido la fecha. Existió el famoso Expediente Vallecas. ¿Ya? El Expediente Vallecas se dio en España y es considerado el único evento paranormal registrado por policías, ¿no?
Una joven juega a la Ouija en su instituto y a los meses fallece misteriosamente. Al momento de fallecer, la familia comienza a experimentar una serie de sucesos paranormales increíbles, tanto así que llaman a la policía y la policía misma cuando va al departamento hace toda una investigación con grabaciones y presenta un reporte en donde, digamos, los superiores que leen el reporte pensaron que estaban completamente locos, porque ellos reportaron que en la casa donde habían hecho las investigaciones, las puertas se abrían, los crucifijos se volteaban, les tiraban cosas, había levitación de objetos, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí se puede tomar como un punto de partida, como es una de las primeras casas embrujadas que han existido, digamos, tienen un informe policial realmente verdadero en comparación, digamos, con los casos que hemos visto en las películas, ¿no? Y bueno, aquí en Perú, por ejemplo, hace unos días estábamos hablando de la Casa Matusita, que mencionaste, que es más que todo un mito que ha crecido con el tiempo, pero sí hay lugares donde, digamos, los estudios paranormales sí se han hecho muchas veces y se han encontrado ya presencias y han captado psicofonías, cacofonías, entre otras cosas, ¿no? Como es el Museo Real Felipe, que también he tenido la oportunidad de visitarlo en estos tours, digamos que se hacen nocturnos. Sí es un lugar donde sí se siente una carga negativa. A diferencia del presbítero maestro, que también he visitado esos tours y ya, digamos, por la cantidad de gente que concurre, toda la parafernalia que se ha armado con actores que están dando la vuelta, ya como que se ha perdido yo siento que se ha perdido esa carga. Sí, sí, de verdad, pero yo he ido a ese tour hace tiempo ya, será hace unos 10 años atrás, cuando recién comenzaba, ¿no? Y sí, yo cuando fui, había un grupo de 10 personas y de hecho se veían cosas extrañas, o sea, no, o sea, sentías así como que cargado, ¿no? Inclusive hasta la misma chica nos dijo que hicimos una oración antes de entrar y a la hora de salir también hicimos una oración y nos dijeron que antes de entrar a nuestras casas nos quitemos toda nuestra ropa y entremos así, ¿no? Y nos cambiamos de ropa para que esa ropa que se queda afuera la lavemos porque supuestamente se podían quedar como que impregnadas almas, no sé, un alma, ¿no? Pero yo siento que un almita también me siguió en esa... Porque me levantaba, por ejemplo, a esa hora, a la típica hora, ¿no? 3:33 de la mañana, 3:30, la hora del demonio. La hora del demonio. La hora del Supuestamente demonio. la hora en que, Claro. que muere Cristo. Que muere Cristo, claro. Y que las almas y los seres oscuros, para ofender a Dios, salen a esa hora, ¿no? Por eso que yo, como que le tengo un poco de respeto también a eso, porque sí, yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo en cierta forma en eso. No, yo también creo que en el presbítero maestro ha habido bastante carga, pero ya con toda la gente que ahora va, porque no es lo mismo ir a los inicios cuando llevan grupos de 10, 5 personas, ahora van cientos de personas en las noches. Y ya supongo que la carga ha disminuido, ya es como cuando a la ciudad avanza la selva, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? Pero ¿sentirán la misma sensación? ¿Sentirán o ya se pierde? Mira, yo cuando he ido hace poco no he sentido esa sensación. Sensación que sí he sentido en el Fortín el Real Felipe. No, y me han dicho, y hay casos que dicen que donde es más fuerte es ahí. Sí, en el Real Felipe sí se siente una presencia, se siente una carga. Y justamente antes de ir, hay parámetros que indican, hay digamos una especie de regla que indica cuando un lugar está embrujado, maldito, poseído. Y es que lo primero, vamos a ir es que la sensación de estar mirándote. O sea, cuando entras a un lugar y sientes que alguien te está mirando, que está siendo observado, es un indicio. Otro es los cambios de temperatura. Digamos, una habitación, un cuarto que está a una temperatura normal y vas a una esquina y sientes un bajón de temperatura, el frío, el movimiento de objetos, malos olores. Estamos hablando no de un olor, digamos, a excremento, sino un olor a podredumbre, a muerte, a animal, a típico... Un hedor así de como a muerto. Exacto. Así, ¿no? La presencia de moho. Sí. ¿No? Bueno, según mi compañero Javier Rengifo, estaríamos en contra de su pensamiento, diría que esto es una estupidez lo que estamos hablando, ¿no? Son cosas físicas, son cosas que nuestro mismo cerebro nos hace pensar, ¿no? Pero yo discrepo con eso, porque yo creo que mucho más allá de eso, hay cosas que de repente la ciencia no puede explicar. Claro, no, hay cosas definitivamente que la ciencia no puede explicar, pero también hay cosas que sí. ¿Te acuerdas de mi amigo Javier Rengifo? Sí. ¿No?
Pero hay cosas que sí, como por ejemplo, estuve leyendo que hay lugares en donde la presencia de moho y más la sugestión hace que las personas tengan alucinaciones. Y justamente puede explicar, digamos, algunas Ah, cosas. en cierta parte puede ser que sí. Puede hacer que sí, pero también hay ciertas partes en las que ya digamos, la evidencia es tanta que ya te desmiente, ¿no? Lugares donde han aparecido cosas donde han habido 3, 4, 5 personas involucradas, donde cosas que físicamente ya son imposibles, ¿no? Que objetos salgan volando, eh, carga, digamos, los cambios en la temperatura de las habitaciones también es inexplicable muchas veces, ¿no? Ahora, tenemos un invitado ahorita, ¿ya? Quiero presentarles a mi amiguita, una amiguita, esta calaverita que está acá, que tiene una historia, ¿ya? Lo que pasa es que, como yo te comenté, yo crecí en una granja, ¿no? Ajá. ¿No? Y esta calaverita que ven aquí, digamos, es uno de los objetos más buscados en granjas. Tocan a las puertas muchas veces para comprarlas personas que hacen brujería, ¿ya? Yo la tengo de una cabrita que murió hace mucho tiempo, la cogí de recuerdo y bueno, no las vendo, a veces no sé por el O estilo, sea que es como ¿no? un instrumento de brujería. Es como un instrumento de Pero no lo has brujería. usado. No, Ah, nunca. No, nunca. Simplemente la tengo porque me gusta coleccionar este tipo de cosas, ¿no? Me gusta el tema paranormal, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi experiencia, muchas veces brujos van a las granjas y piden comprar gallinas negras, cuyes, animales abortados. También piden muchas veces. Obviamente no se les vende. ¿Y cuál es la excusa? Siempre se dice siempre te dicen que es por estudio, porque estudian veterinaria o algo así. Entonces uno le dice, está bien, te los podemos vender siempre y cuando traigas una carta de la universidad claro. o que certifique que es para un estudio, pero nunca la traen, nunca. Entonces uno ya sabe que es para brujería, ¿no? Que es bien común que se piden en las granjas, ¿no? Y justamente esta calaverita tiene que ver con una historia que les voy a contar, ¿ya? Porque también está relacionada con una calaverita, ¿ya? Porque yo estoy seguro que en la casa de este familiar estaba poseída. ¿Y dónde fue eso? ¿Ya? No voy a decir la ubicación porque justamente tiene que ver con lo que me dijiste hace mucho tiempo. Esta casa se vendió. Ya no, Ok, ya ok, ok. no, ya no, digamos, no le pertenece a mi familia, sino era una casa que se vendió hace mucho tiempo. No se contó toda la historia, ¿ya? Actualmente es un almacén. Solamente voy a decir que se encuentra en Javich, Ah, ¿ya? En San Martín de Porres. Pero esta casa tiene toda una historia, ¿ya? Porque vamos a desmenuzarla poquito a poquito, ¿ya? En esta casa tenía un familiar que era asiduo a las prácticas esotéricas. ¿Qué me refiero con prácticas esotéricas? Se leía el tarot, practicaba el desdoblamiento astral, que es una práctica espiritual más que esotérica, pero también practicaba la piromancia y otro tipo de ramas de la magia, por así decirlo, ¿no? Muy aparte de eso, cuando construyeron esta casa, me acuerdo que había un patio gigante y en ese patio gigante, al construir la losa, encontraron una calavera humana, ¿ya? La calavera humana, un cráneo, para ser más específico, la pusieron en un altar y siempre le pendían velitas a la calavera porque era supuestamente el guardián de la casa. Es una costumbre que antes se tenía. En muchas casas, cuando encontraban una calavera, les ponían un altar. ¿de qué época estamos hablando más o menos? Estamos hablando de hace 25 años, más o menos. ¿Ya? Pero la casa se No vendió. hace mucho, ¿ah? La casa se vendió hace 10 años, o sea, no hace mucho. ¿Ya? Sí. Pero a esta calaverita se le ponía siempre sus velitas, ¿no? Eh, la cosa es que a veces cuando yo me quedaba a dormir, me quedaba en el segundo piso y en el tercer piso, que era una azotea con un solo cuarto, donde se guardaban las herramientas de un familiar mío fallecido. No voy a mencionar quién es, por protección me han pedido que no lo mencione. Pero ¿qué pasaba en las noches? Se escuchaba de que en ese cuarto las herramientas estaban en uso. ¿En qué sentido? Los martilleos del cuarto, que se ruchaban en el cuarto. Ese acceso al tercer piso misteriosamente estaba bloqueado. Siempre le ponían candados, no permitían que nadie suba ni baje. Nadie baje. Después, en un acontecimiento, yo recuerdo mucho esto porque fue uno de los acontecimientos que me traumó y que no quise volver a esta casa. Fue que
estaba en eso, le habían dado un cuarto en el segundo piso, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me había quedado ahí para dormir, porque a veces me quedaba a dormir cuando regresaba de la universidad, justo como estábamos en la universidad, para no regresarme hasta Puente Piedra, ¿no? A veces, ciertas veces cuando teníamos un trabajo o algo, me quedaba a dormir en esa casa. Y yo me acuerdo que una vez me quedo en el cuarto de más al fondo, y el cuarto, digamos, más lejano. Cuando salgo, veo a mi está en el pie de la cama, la saludo, me saluda, luego bajo al primer piso a comer, a cenar, está en el primer piso. Se había desdoblado. No se había desdoblado, estaba en el primer piso. No sé quién era la persona o el ente que estaba en el segundo piso. O sea, se había hecho la simulación de que era ella. Algo así, ¿o qué? Parecía que se había transformado, parecía que había tomado la forma de... ¿no? ¿Ya? Ese hecho me traumó, nunca más quise volver a la casa. Pero no le dijiste eso a abuelita. Por si acaso pensé que te había visto arriba, nada. Sí le dije, y se lo dije a este familiar que practicaba hace muchos años la magia, y él me dijo que lo que había visto era un espíritu de repente, alguien que me quería molestar. Entonces, ¿qué hizo este familiar? Subió arriba con sus aguas de Florida, sus rudas, porque él practicaba limpias. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a escupir toda la casa, a recitar una serie de cosas que yo no entendía, porque obviamente no sé, pero mi familiar hablaba latín. Es un familiar que yo respeto mucho porque es muy culto, ¿no? Te habla latín, habla hebreo, un poco. O sea, estaba bien metido en eso. O sea, Estaba brother, bien metido, ¿no? Comienza a hablar, comienza a hacer la limpia y comienza a hablar lisuras, escupir, a decir aléjate, aléjate, y desde ahí la casa estuvo tranquila. Posteriormente la casa se vendió. pero a raíz de eso, para que no... No, querían- se vendió porque obviamente ya con el pasar de los años ya fallece y la casa familiar queda ¿cómo se llama? A merced de los verdaderos dueños y la deciden vender. Pero qué trágico, ¿ah? Se han quedado con toda esa vibra demoníaca que hay ahí. No sé si demoníaca o de un espíritu, o depende de algún espíritu que está jodiendo. Yo hice mi teoría que de repente era la calaverita Puede ser. que me quería joder porque yo era una persona extraña que había ido a dormir Claro. y tenía que defender la casa. Yo interpreté algo así, claro, ¿no? puede ser, Yo puede ser. entendí. Pero ahí va lo anecdótico, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo un espíritu puede adueñarse de una casa tanto como para querer protegerla de esa forma, ¿no? Bueno, en mi experiencia, no exactamente en una casa embrujada ha pasado esto, pero yo he trabajado, tú sabes, siempre en hotelería, casi siempre en hotelería, y tengo una historia un poco fuerte, ¿no? En lo que es en un hotel en específico, en Miraflores, que yo no creía. Espérate. Si es del hotel, que yo creo que es. Yo he escuchado muchas historias de colegas, porque somos colegas, nosotros hemos estudiado el turismo, que hablan de este hotel y de las historias paranormales que se dan en ese lugar. Yo quiero saber cuál es. A ver, prosigue, voy a tratar de adivinarlo. Bueno, es un hotel en Miraflores que se podría decir que es medianamente conocido. No es, bueno, a ver, vamos a ver. No es un top. No es un top, pero eso fue hace más o menos unos 15 años atrás, cuando recién comenzaba en hotelería, tendría mis 18 años, 19 años por ahí. Y cuando yo entré, siempre hablaban del tío del piso 12. El tío del piso 12. ¿Es un hotel que tiene que ver con un símbolo opuesto a la luna? Vamos a decir que comienza con S y termina en... Ya ya sé cuál es. ¿Ya? Ya creo que ya los que conocen saben qué hotel es. Saben qué hotel es. ¿Verdad? Y bueno, en ese hotel siempre hablaban del tío del piso 12. Entonces, yo estuve un año más o menos ahí. Yo nunca sentí nada, o sea, una presencia extraña o algo. Inclusive alguna vez en son de chongo, ¿no? Entre palomillada, con la gente trabajando, una vez nos encerraron con unos amigos ahí, en un piso, en un salón grande, y no pasó nada, ¿no? Pero yo me acuerdo que siempre cuando iba a ese piso para recoger algo o pasaba por ahí, se sentía algo cargado, no sé cómo decirlo, como una presencia, algo así, ¿no? Pero un día, me acuerdo que hubo un evento, un matrimonio,
o sea, tú sabes que comienza tarde hasta la madrugada. Sí. Y en esa noche nos quedamos hasta la 1, 2:30 de la mañana. Y me acuerdo que ya estaba por finalizar y me dijeron, oye, lleva todos esos platos que está de lo que queda de la comida a la trastienda y bájalo al sótano 1. Entonces yo voy por el ascensor de trabajadores, voy con todos los platos, las cosas sucias al ascensor y marco el sótano 1, el sótano 2 creo que era donde se bajaba. Y cuando estoy bajando, estaba en el piso 2, estoy bajando y en una de esas, el ascensor, como en las películas, la luz se empieza como a parpadear, los botoncitos se empiezan a prenderse, a apagarse. Se volvieron locos. Y el ascensor como que tembló así, y yo dije, qué locazo, ¿no? Y se quedó, como que se apagó y se prendió, y el ascensor se empezó a subir solito hasta el piso 12. Pero yo en ningún momento pensé de lo que siempre hablaban, ¿no? Porque yo estaba ahí como ya medio año y nunca había pasado nada, y dije, es mentira, ¿no? Entonces que la gente habla, a veces hablar Sí. por hablar. Y ya cuando sube automáticamente al piso 12, estaba prendido, sí, pero no funcionaban los botones. Abro la puerta y pongamos un nombre X, José, ¿no? De mantenimiento, que estaba en ese momento en turno. Digo, oye, José, ya, deja de joder, ¿dónde estás? Funciona el ascensor, oye, ¿qué fue? Y de ahí, ya nada, y fum, como que los botoncitos empezaron a funcionar normal. Entonces ya cierro y marco el sótano 1, sótano 2 creo que tenía que bajar. Y en mi mente decía, este bueno es como joven, ¿no? Y cuando está bajando y baja, llega al piso, siento cuando ya abro la puerta, como que alguien de atrás empieza a hablarme. Se sentía así que alguien... Así. Y siento un viento, brother, de atrás, que sale como si saliera y todavía tenía el pelo un poco largo y se mueve todo mi pelo así, todo mi piel, todo mi cuerpo se erizó, brother. Ala, horrible. Y yo sentí como algo salió así y como un viento se fue. Mira, ve. ¿Sabes? Mira, ve. Ya le rompí la cara yo. Te va a perseguir. Salió así del ascensor. Pucha, que ese momento fue horrible porque me quedé así como que paralizado unos 2-3 segundos, no tenía reacción y ya después ya procesé lo que había pasado. Y ya seguidamente después de eso pasaron algunas cositas más durante los días a lo que había pasado, ¿no? Días posteriores habían pasado cosas también en el hotel. Entonces, yo creo que por esa historia y por lo que me han contado también otros colegas, podemos afirmar que el piso 12 de este hotel, de este conocido hotel, los que saben, les pido que comenten abajo a ver si es que sacan, está maldito. Yo creo que, yo sí, estoy completamente seguro que sí. Lo que pasa, que me han contado, de que hay un señor, hay un montón de salas de eventos, ahí en el segundo piso y en el piso 12, y había un señor que dicen que se ahorcó en una de esas salas. A mí también me dijeron lo mismo. Sí, Se me contaron lo mismo, ahorcó que se ahorcó. y bueno, falleció, ¿no? Bueno, eso quedó, tú sabes que siempre cuando es hotel y esas cosas, todo lo manejan reservadamente. Exacto. Y había fallecido. Inclusive en muchos casos de que hay gente que muere en los hoteles, ¿no? Sí, O sea, por X motivo. Hay muchos suicidios en los hoteles. Claro. Y en hoteles top, en hoteles de lujo hay muchos suicidios. Solamente que esto no suele salir mucho al aire porque son cosas que se manejan un círculo muy cerrado, ¿no? Bueno, y también... Y los que han salido son los suicidios escandalosos, ¿no? Como la tía que se tiró del Sheraton. ¿Cómo te iba a decir eso, no? Sí. No sé cómo fue la historia, ¿no? Pero creo que una chica que le engañó el esposo, no sé, y se tiró de ahí. No me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo del caso porque justo en esa época nosotros decíamos, creo, ¿te acuerdas que hacíamos las famosas capacitaciones en que hacía la San Martín en el Sheraton? Claro, Y fue más o menos sí. por esa época. Hacían sus seminarios ahí. Hacíamos los seminarios ahí y justo Claro. más o menos por esa época fue donde ocurrió este suicidio. Pues. Claro. Pues sí, me acuerdo. Pero no sé, de repente esa señorita es un alma que pena ahora, ¿no? Supongo que sí. De repente. Supongo que sí. ¿No? Sino que no lo dice. Pero muy aparte de eso, días posteriores a lo que te había contado, también se intensificó en algunos, por ejemplo, me acuerdo, cuando estábamos,
terminando de armar una sala en el piso 2. Habíamos terminado de armar una sala. Y ya bajamos al sótano 1 todo para hacer nuestro último briefing con el capitán de eventos de esa época. Y el agarre dice, oye, que nos faltó algo, no me acuerdo ahorita, nos faltó algo terminar en un salón. Entonces subimos al segundo piso para terminar lo que faltaba. Y ya cuando terminamos, cerramos las puertas, todo, y el encargado, el capitán, agarró y nos hizo un pequeño briefing diciendo, oye chicos, que hay cosas que mejorar, cosas así del trabajo, ¿no? Y era tarde, era medianoche por ahí. Y en una de esas que estaba haciendo su briefing, hay un baño, ¿no? En ese piso había un baño para los que vayan los huéspedes, los participantes, ¿no? Y se escucha como la palanca se baja. Se baja, ¿no? La palanca de... ¿Pero eran water con sensor o de palanca? De palanca. Ya. Porque si es sensor uno puede pensar, ¿no? Que hay un error, ¿no? Pero palanca sí es. Sí, entonces agarra y... Uy, ya están molestando, ya salieron los niños, dijo. Mira. Fíjate. Entonces todos fuimos allá al baño y no había nadie. Oye, no hay nadie. Y en ese momento, cuando estábamos ahí, en las salas que estaban cerradas, se empezó a escuchar como niños... así, risa de niños, ajá, así como riéndose, ¿no? Y jugaban con las sillas, porque estaba había sido armada con sillas para escuela, para un evento, para un auditorio, y se escuchaba cómo jugaban con las sillas. Abran la puerta. Cuando abrimos la puerta, todo estaba normal. Aquí, aprovechando que has mencionado niños, yo te voy a tirar un facto que me comentó un amigo que es este amigo sí es brujo. Un saludo para Omar, ¿no? Él sí es brujo, practica la brujería. Yo nunca lo he citado para trabajos ni nada, ¿Ya? pero sé muy bien que es brujo porque él me lo ha contado. Él hace sesiones espiritistas, lee cartas, inclusive sí hace trabajos digamos, de magia negra. Lo conozco simplemente de lejos, ¿no? O sea, ya no es un amigo tan cercano como para no. Es más, compartir. donde estamos grabando vive cerca, ¿ya? Ya. Vive justamente cerca de la iglesia que está cerca. Ah, ok. Ya. ¿Ya? Es una persona con la que lo trato, lo saludo, hola, sí, normal. Pero una vez conversando, él me contó este facto. También lo he escuchado muchas veces en muchos podcasts, en muchos lugares donde se habla de cosas paranormales. Es que los espíritus no toman forma de niños, nunca. ¿Ya? O generalmente no se manifiestan como niños, ¿ya? Porque tú sabes, en la Biblia, Jesús también lo dice, los niños son la forma más pura de alma que hay. Entonces, es cuando un niño muere, digamos, según los cristianos, si no está bautizado, se va al purgatorio o al infierno, ¿no? Las huevas, eso no es decir, los niños son la alma más pura que hay, ellos son puros, no tienen pecado, son niños que se van al cielo, según él. Los niños se van al cielo, sí o sí. Pero los que sí toman forma de niño para joder o para confundir a las personas son las entidades oscuras. Ya estamos hablando de demonios, entes oscuros, sí toman forma de niño para confundir. Entonces quiere decir que en ese lugar donde nosotros hemos escuchado esas almas, bueno, esos niños, perdón, como tú dices, son almas del mal que han tomado esa forma. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? De repente, porque ya de repente habían, seguro, no sé, en esa época habían sacrificios. De repente, En la época de la tú sabes que, bueno, puede ser por eso. De repente ha sido un lugar donde han hecho un ritual, Claro. algo. Ahora, tú sabes que en los hoteles entra gente de todos lados. De todos lados, de todos los países. Tú no sabes si uno por ahí entra que es adorador del diablo, si entra un satanista, si entra de repente gente que es aficionada al esoterismo y juegan la ouija sin protección o sin saber, etc. Uno no sabe lo que entra a un hotel, ¿no? Entonces, un hotel, digamos que es un punto de encuentro. Inclusive hay sectas que se reúnen en hoteles para hacer sus claro. Nosotros no sabemos, uno desconocemos. no lo sabe, ¿no? Pero sí, eso sí es cierto. Y ese mal puede quedar impregnado, ¿no? Bueno, aparte de ese relato, hay de esa historia que te he contado, que es algo personal. También tengo varios historias de amigos que han estado que están en hotelería, o han estado también. Y hay uno que me causó bastante, no sé, ¿cómo se puede decir? Curiosidad, o bueno, me
me sorprendió la historia porque, bueno, es un amigo que actualmente trabaja conmigo y él trabajó, estamos hablando en el 2014, en un hotel en Ica. ¿Puedes decir el nombre? Si no es muy conocido y no es muy top y no nos puede denunciar, No, a lo mejor no lo digo. Y ya. da una pista, una pista. Un hotel en Ica, que es conocido de playa, no en época de verano, Ya, ya, pero no es tan moderno, es como una hacienda, ya. ya bueno. Y ahí él trabajó en el año 2014, la estructura es bien bonita, bien clásica en Ica, y él trabajaba en el área del bar. Eddie me cuenta que hay dos piscinas, perdón, dos bares. Uno la principal, la grande, y otra, uno más privado, que normalmente dice que en épocas como ahora, que es en julio, agosto, ¿no? Es temporada baja ya en Ica, ¿no? Es muerto prácticamente, menos del 30% de ocupación. Entonces, ahí hay como un tipo de chimenea en el bar donde la gente se reúne y puede tomar algo y está en un ambiente más cálido, ¿no? Y dice que en ese momento, bueno, que ya era más o menos 1 de la mañana, porque normalmente es hasta las 2 de la mañana se atendía ahí, ¿no? Ya estaban por cerrar, solamente había una mesa de una parejita y otra mesa de un señor X. Se aparece una señorita con esos vestimentas tipo antiguos, tipo Titanic. Ya, ¿Ya? esas digamos, de una época que no corresponde Sí, al actual, ¿no? al actual, más o menos, ¿no? Entonces dice que cuando llega, le dice a mi compañero, a David, joven, ¿me puede brindar una copa de coñac? Entonces él agarra y dice, sí, claro, cómo no. La de sentar, pero para eso él me cuenta que es una chica, una señorita, bueno, señora ya, de 42 años, de una presencia, o sea, era alta, tenía una presencia que imponía, ¿no? Y pero para eso él me cuenta que la señorita lo veía pálida, ¿no? Y bueno, se sienta, le brinda la copa de coñac y bueno, y en una de esas agarra y cuando le brinda la copa de coñac le dice, ¿me puedes poner una música? Y le dice una canción que no conocía él, que cuando Probablemente sea una música clásica antigua, ¿no? O exacto, una cosa. cuando puso esa canción, era una canción que no lo tenía en su radar. Era una canción que era totalmente, que no correspondía a la época, bueno, bien antigua. Y se pone a bailar ella misma, e inclusive terminó su copa de coñac y le pidió otra. Y en ese transcurso de tiempo, ya solamente quedaron él, que trabajaba como mozo, el barman y la señorita. Y ya bueno, la señorita agarró, le dijo muchas gracias por la atención y todo. Y para eso, bueno, le pagó la copa de coñac, inclusive le dejó con propina y todo. Y la señorita se retiró. Ya estamos hablando más o menos unas 2 de la mañana, ¿no? Entonces a la hora ya que hacen el cierre de todo lo que es el área del bar, la caja y todo, se van a recepción, bueno, mi compañero David, y se acerca donde la señorita que trabaja en la recepción y le dice, ¿no? En el momento que están haciendo el cierre y todo, ¿no? Le dice, oye, ¿viste la señora? Porque se suponía que la gente que entraba al bar iba a pasar por el área de recepción. Entonces le dijo, oye, ¿has visto esa señorita que bien lo casa, ¿no? O sea, que viene con su atuendo y todo, ¿no? Le dijo, ¿qué señorita? La señorita que acabo... No me digas que nadie la vio. Así es. Nadie la vio. Supuestamente no, o sea, cuando fueron a ver las cámaras, en recepción no aparece en recepción. Y no había en ese momento no había cámaras para lo que era el área de donde estaban ellos. Pero se quedaron. Yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿cómo es que si en verdad no existió, no estuvo ahí supuestamente, cómo es que pudo pagar? Y cómo pudo pagarle, ¿no? O sea, eso es lo que me sorprende, porque es algo ya físico. Claro. Y bueno, hablando él con su compañero, dice que se sentía un ambiente como si se hubiera paralizado el tiempo ahí, ¿no? Y bueno,
Esa es la experiencia que más me sorprendió, ¿no? Habría que ver si es que a alguien más le ha pasado eso, ¿no? No, hay bastantes relatos extraños muy parecidos a esos, Pero en como... ese lugar, de repente algún eh, trabajadora. no, eso es lo que me contó él a grosso modo, pero habría que hacer una investigación más intensa para saber si en verdad de repente esa misma señorita se ha presentado en el mismo hotel o en otros De lados. repente ya es una constante en ese lugar, ¿no? Ujú. Pero normalmente pasan esos tipos de casos en esas épocas donde no hay mucha gente, donde todo es más calmado, ¿no? Y en cada hotel tienen esas historias, ¿no? Tan muy perturbadoras.